Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que ya en honor al tiempo vamos a dar inicio al evento del día de hoy. Bueno, primero pues agradecerles a ustedes, también a las personas que ya se han conectado a esta actividad y bueno, pues también un poco explicarles cómo va a ser la mecánica del evento. Vamos a tener la intervención de nuestro expositor y bueno, también nos estará acompañando otra expositora que ya se las voy a presentar dentro del tema que vamos a abordar el día de hoy, que es Reforma Fiscal 2022, los aspectos relevantes sobre la Ley de Desarrollo Económico. Así que, bueno, recordemos que el reglamento también se aprobó recientemente y lo que hemos querido compartir con ustedes son los temas más importantes y fundamentales que consideramos nosotros que las compañías, así como personas naturales, deben de tener en cuenta con esta nueva ley. Así que, bueno, nos acompaña el día de hoy Vicente Pazmiño, que es Tax Manager del área de impuestos de Andersen. Vicente tiene una amplia experiencia en temas de recuperación de impuestos y también tiene una amplia experiencia en procesos de determinación tributaria. También nos está acompañando Noemí Ceballos, ella también es Tax Manager del área de consultoría, quien tiene amplia experiencia en la asesoría a empresas nacionales y multinacionales en varios temas. Así que, bueno, les doy la más cordial bienvenida y le voy a dar el paso a Vicente para que dé inicio a su exposición. No se olviden que el chat no va a estar habilitado para preguntas, solamente el espacio de preguntas y respuestas intentaremos contestar todas, principalmente aquellas que sean de índole general. Vamos a tener a uno de nuestros gerentes que también nos va a estar ayudando contestando directamente. Con esto, Vicente, te doy paso. Muchísimas gracias y muchas gracias también a Liquidez por la invitación. Gracias, Mariana. Gracias a todos. Bueno, gracias a Liquidez. Siempre es importante para nosotros y siempre es un gusto compartir pues en este tipo de eventos con Liquidez. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante amplio, ¿sí? Y antes de ir ya a entrar en materia, sí quisiera mencionar unas dos o tres cosas. Bueno, primero, dejar claro cuál es el objetivo y cuál es el enfoque justamente de la exposición del día de hoy. ¿Sí? Como su nombre lo indica, vamos a ver todo lo que tiene que ver con Reforma Fiscal 2022. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque vamos a ver todo lo que aplica para el 2022. Hoy no vamos a ver nada, ¿sí?, respecto al cierre fiscal 2021, ¿sí? Y ahí hago un paréntesis y quizás Mariana me vaya a matar, pero ahí sí quiero hacer un paréntesis porque en Andersen solamente un corte comercial para las personas que estén interesadas para el cierre fiscal 2021. Hoy en esta semana estamos cerrando ya la tercera edición del cierre fiscal y tenemos un próximo evento de cierre fiscal ya para mediados del mes de febrero, que se está abierto para las personas que aún no se han inscrito y que están interesadas justamente en participar en ese evento de cierre fiscal, en donde en ese evento, en esa exposición, sí vemos todo lo que tiene que ver con cierre fiscal 2021, todas las reglas vigentes hasta el cierre de 2021. Cuando vayamos viendo la exposición, sí voy a mencionar, voy a dar unos tips ahí o comentarios respecto a ciertos puntos que sí hay que observar para el cierre del 2021, pero el enfoque del día de hoy básicamente es reforma. Cierro el corte comercial. ¿Sí? Perdón, Vicente. Me dicen que se escucha un eco, que no se escucha. No sé, me confirman ustedes. Ahí está bien. A ver, deja ver si cambiando acá. Ya saben que en vivo hay unos pequeños problemas técnicos, así que... A ver, ahí me escucha mejor. Perfecto, ¿Sí? todo se escucha muy bien. Ok, sí. Ok, bueno, cierro el corte comercial ahí. Ese es como primer punto. Segundo punto, bueno, muchas personas me dicen, oye Vicente, ¿y por qué esperaron tanto por dar este webinar, este curso? Bueno, como ustedes saben, la ley se aprobó a finales del mes de noviembre, el 29 de noviembre, y hay muchas cosas que estaban en el aire a esa fecha. O sea, muchas cosas que en ese momento no estaban claras, ¿sí? Había que esperar el reglamento porque algunas cosas, lo que decía la ley, hay que esperar o hay que referirse al reglamento que va a normar las reglas o el procedimiento a seguir en estos casos, ¿sí? El reglamento recién se publicó a finales del mes de diciembre, ¿sí? El 30 de diciembre, cuando estábamos ya un poquito más quemando el viejo. Y adicional a eso, ¿sí?, el SRI, como es de costumbre, ¿sí?, al cierre del año, ¿sí?, 30 de 29, 30 de diciembre,
También emitió algunas resoluciones y circulares que venían también de la mano con las disposiciones que establecía la ley y el reglamento a la ley, y que ya estuvieron en algunas en aplicación a partir del 1 de enero del 2022. Entonces, por esas consideraciones es que ya con las cosas mucho más claras, ¿sí? Hemos preparado este webinar ya con todas esas consideraciones, y lo que vamos a ver hoy justamente es la ley, lo que me establece el reglamento, y por último también considerando las resoluciones y circulares que ha emitido el ESRI a finales del año y durante el mes de enero del 2022. ¿Ok? Y finalmente el último punto a considerar es, o sea, la norma es bastante extensa, abarca muchos impuestos, impuesto a la renta, IVA, ICE, etcétera. Hay reformas al Código Tributario, hay algunas reformas a algunos cuerpos normativos, ¿sí? Hemos tratado de abarcar por el tiempo, vamos a estar conversando 1 hora 20 más o menos, y por el tiempo hemos tratado de resumir esta exposición en los temas más importantes que consideramos que tienen relevancia para las compañías y personas naturales, ¿sí? Vamos a ver régimen RIMPE, bueno, vamos a ver algunas cosas al día de hoy, ¿no? Entonces, con todas esas consideraciones, ¿sí? Vamos ya a entrar en materia. Eh, Ahí. Primero, vamos a hablar primero sobre las contribuciones, las famosas contribuciones sobre el patrimonio. Sí, estaba claro de que cuando se publicó la ley, la norma establecía una contribución del patrimonio para sociedades y una contribución del patrimonio para personas naturales. ¿Qué sucede en el caso de las sociedades? ¿Sí? Este tipo de contribuciones no son nuevas para nosotros, ya tenemos una historia, ¿sí? Si nos retomamos muchos años atrás, por asimismo las situaciones que atravesaba el país, ¿sí? Si vamos hasta el año 2016 teníamos la contribución por el tema del terremoto, nos vamos al 2019 teníamos otra contribución que también se estableció para el tema de sociedades, y tenemos esta nueva contribución que se establece con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, que justamente es la contribución temporal sobre el patrimonio, primero de sociedades y luego ya vamos a ver qué sucede en el caso de las personas naturales. ¿Okay? En esta lámina que ustedes ven acá, vemos acá un comparativo, ¿sí? Queremos mostrarle, y lo mostramos de esta forma porque hoy, 2022, adicional a esta contribución, que ya nos vamos a meter de lleno en esta contribución, hay una contribución única y temporal a sociedades, ¿sí? Que se salió con la publicación de la Ley Orgánica de Simplificación, el cierre del año 2019, asimismo, donde establecía un pago de una contribución en 3 ejercicios fiscales, ¿sí? 2020, 2021 y 2022. Y el último pago respecto a esta contribución, las sociedades la deben realizar ahora en marzo, hasta el 31 de marzo del 2022. ¿Y por qué es importante esto? Porque hoy las sociedades deben de tener en la cabeza, si es que eran sociedades que estaban obligadas al cálculo y pago de esta contribución, en marzo van a tener que pagar, hay un flujo ahí que pagar de tanto de una contribución que termina en marzo 2022, que es la contribución única y temporal, y una segunda contribución que inicia también y que el pago es hasta marzo 31 del 2022, teniendo claro de que respecto a esta contribución van a tener que liquidar y pagar un valor para el próximo año, sí mismo en el mes de marzo del 2023. ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas o cuál es el criterio para yo, sociedad, saber si es que estoy obligado o no a pagar esta contribución temporal sobre el patrimonio? Bueno, está claro cuando salió la ley, ¿sí? Y aquí vamos a entrar un poquito a conversar respecto a esto también. Cuando se promulga, cuando se publica la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, lo que establecía la norma era una tabla en donde decía aquellas sociedades que tengan actividad económica y cuyo patrimonio respecto al año 2020, porque el año base es el año 2020, en el año 2020 voy a tener que revisar mi patrimonio y ver si ese patrimonio es igual o mayor a los 5 millones de dólares. Si mi patrimonio del 2020, sociedad, es igual o mayor a esos 20 millones, son 5 millones de dólares, automáticamente yo soy un sujeto pasivo obligado a pagar esta contribución. ¿Ok? Ahí
ya se publica el reglamento es mucho más específico, es claro en el sentido, o sea, tienes que verificar en tu declaración de impuesto a la renta, en el casillero el total del patrimonio, que es el patrimonio neto al cierre del año 2020, que está, la misma administración tributaria ya lo tiene claro con la presentación de la declaración de impuesto a la renta. Veo ese patrimonio, supera, es igual o superior a esos 5 millones de dólares y automáticamente soy el sujeto obligado. Y en la ley sale una tablita donde me establece que respecto a los primeros 4.999.999 dólares, hay una tarifa 0%. Y de 5 millones en adelante, hay una tarifa del 0.8% de impuesto a la renta. Cuando ya salió el reglamento y luego la resolución del SRI, ¿sí? Se podría interpretar o se podría llegar a la conclusión ahí de la lectura que podía haber una base que es respecto a los 4.999.999, sobre esa base aplica una tarifa cero, y sobre la diferencia, es decir, todo lo que excede esos 5 millones debería pagar o calcular una tarifa del 0.8% sobre ese valor, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Ya lo hemos visto en la práctica y el criterio que está aplicando el SRI es más, hace una semana, un par de semanas, el mismo SRI ha enviado a los contribuyentes sociedades, aquellos que ha identificado que están obligados al cálculo de esta contribución, mails, en donde les dice, a ver, este es el cálculo, y el cálculo que tú tienes que aplicar es, si tú tienes menos de 5 millones de dólares, bueno, no pagas o no estás obligado al pago o al cálculo de esta contribución, pero si es que tu patrimonio es mayor, es igual o mayor a esos 5 millones de dólares, automáticamente eres un sujeto obligado al cálculo y pago de esta contribución, y el cálculo es sobre la totalidad del patrimonio. Es decir, aquí no es que existe una base sobre la cual se graba una tarifa cero y una base, y el exceso sobre el cual se graba una tarifa 0.8%, ¿sí? Sino que ya el SRI deja claro de que si es que yo soy una sociedad cuyo patrimonio es igual o mayor a 5 millones de dólares, voy a tener que calcular sobre la totalidad del patrimonio, aplicar la tarifa del 0.8%. ¿Ok? ¿Cuándo debo de pagarla? Debo pagarla en marzo 31 del 2022. Ese cálculo, ese valor, ya luego vamos a ver un ejemplo, pero ese cálculo, ese valor de esa tarifa 0.8% es la contribución que voy a tener que pagar. Ese mismo valor hasta el 31 de marzo del 2022, primer pago, y ese mismo valor aplica el mismo pago para hasta marzo 31 del 2023. Es decir, que esta contribución va a ser la base para hacer el pago en dos partes. Es el mismo valor, hasta marzo 31 del 2022 y hasta marzo 31 del 2023. ¿Ok? Ahora, algo adicional también, ¿sí? Porque aquí también ha habido unos criterios respecto a cuándo debo de registrar contablemente esta contribución. Y esta es una pregunta interesante porque un poco hay que también ver qué sucedió cuando yo contabilicé la contribución única y temporal de sociedades, la que estuvo vigente al cierre del 31 de diciembre del año 2019, ¿sí? Entonces, acá el criterio, ¿sí? Lo hemos visto de los auditores externos, es que efectivamente esta contribución debería registrarse al cierre del 2021. Es decir, calculo la contribución, yo sé cuánto tengo que pagar a marzo 31 del 2022 y cuánto tengo que pagar a marzo 31 del 2023. Esos dos valores, la suma de esos dos valores es el total de la contribución que yo voy a tener que pagar en esos dos ejercicios fiscales, y el criterio ahí es registro al cierre el cierre del año 2021, ¿sí? Y en la práctica, si uno revisa la normativa contable, ¿sí? Efectivamente esta contribución calificaría o cumpliría los criterios para ser considerado un pasivo al cierre del año 2021, y debería registrarlo al cierre del año 2021, ¿sí? Y obviamente va a ser un gasto del año que va a servir para el cálculo, la disminución para la utilidad contable, el cálculo para PT, y bueno, el cálculo para impuesto a la renta, que ya lo vamos a ver más adelante, pues que este es un gasto no deducible, no de derecho a crédito tributario, pero hay un punto que está más adelante especificado, ¿ok? Entonces,
Esas son las particularidades de la contribución del patrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles son? Hay que ver ahí ciertas reglas, ¿no? Porque la norma, más allá del cálculo, más allá de la tabla, también precisa ciertas exoneraciones y ciertas precisiones respecto a algunas situaciones. Por ejemplo, está claro o establece quiénes están exentos del pago extra de la contribución, que normalmente lo que vemos ahí son las mismas instituciones o las mismas entidades que en la práctica siempre están exoneradas de este tipo de impuestos, que son las entidades y empresas públicas, las instituciones sin fines de lucro, misiones diplomáticas, consulares y organismos internacionales, y las empresas holding. Este literal, la última, las empresas holding, sí es interesante porque en la práctica, cuando salió la ley, ¿sí? Y esto también de una u otra forma lo normaron en el reglamento, ¿sí? Porque una empresa holding, pues como ustedes saben, únicamente es una tenedora de acciones, ¿no? Y aquí en la práctica ocurre o se produce un efecto ahí que podría originar un doble pago de impuestos, ¿ok? Porque la holding a su vez tiene accionistas que son compañías y estas compañías a su vez, depende de su patrimonio, van a tener la obligación de pagar, de calcular y pagar esta contribución, ¿sí? Y ahí hace referencia al artículo 429 de la Ley de Compañías, en donde especifica básicamente qué se entiende por empresas holding o quiénes son empresas holding. ¿De acuerdo? Pero sí es importante esta aclaración porque esto no va a estar en la ley, esto aquí está en el reglamento, ¿sí? Entonces, y ahí el reglamento hace esta precisión de que no aplica el cálculo y pago de esta contribución para aquellas compañías que califican o que cumplen con la condición que establece el 429 de la Ley de Compañías, que como les decía específicamente son las empresas holding. ¿Okay? ¿Cuál es otra regla? Que esta contribución aplica también para sociedades en liquidación. Es decir, aquellas sociedades que cuando se publicó la norma estaban en un proceso de liquidación o van a realizar una liquidación anticipada. Ejemplo, hoy voy a realizar la liquidación anticipada de una compañía, ¿sí? Previo, ¿sí?, a que se cumpla todo este proceso de liquidación, yo sociedad estoy obligado, ¿sí?, a liquidar y pagar esta contribución previo a la liquidación, ¿sí? Es decir, voy a tener que sumar en ese momento el año 2022, la contribución que aplica para el año 2022 y 2023 y previo a la liquidación, siempre y cuando cumpla con las condiciones que vimos en la lámina anterior, ¿sí?, automáticamente estaría obligada al pago de esa contribución previo a la liquidación de la compañía. ¿De acuerdo? Y otra regla importante es que el sustituto, ¿sí? También me establece ahí un sustituto de la obligación. Este término no es nuevo, ¿sí? Básicamente ya la norma lo viene incorporando ya hace algunos años y básicamente se ocurre en este caso particular, en el caso de sociedades que tengan a su vez accionistas, personas naturales que sean residentes fiscales en el exterior. ¿Okay? Y básicamente, específicamente más bien, es en el caso de sociedades que no están obligadas al pago de la contribución temporal sobre el patrimonio. Sí, es decir, aquellas sociedades que no cumplen con los 5 millones en el año 2020, yo no soy una sociedad que deba de pagar, pero uno de mis accionistas resulta ser que es un residente fiscal, es una persona natural residente fiscal en el exterior, porque ya vamos a ver ahora en las siguientes láminas cómo aplica esa contribución. Entonces, en ese caso, yo sociedad local soy sustituto de esa persona natural residente fiscal en el exterior, porque es la única forma de que la administración tributaria ecuatoriana alcance a ese accionista persona natural residente fiscal en el exterior, por cuanto no tiene mayor control sobre esa persona afuera. Pero siendo un sujeto obligado, ya vamos a ver en la contribución de personas naturales, la sociedad local se vuelve en sustituto. Ahora, ¿por qué dicen no obligada al pago? Porque vamos a ver que aquellas sociedades que están obligadas al pago, ¿sí?, aquellas personas naturales, residentes fiscales en el Ecuador, de alguna u otra forma tienen derecho ahí a un descuento, ¿no? Pero hay que tener claro simplemente la regla de que existe un sustituto y ese sustituto va a ser la compañía local que no esté obligada al pago de la contribución, siempre y cuando esa compañía tenga como accionista una persona natural residente fiscal en el exterior. ¿Ok? Hasta ahí el tema de contribuciones sobre el patrimonio de compañías.
¿ok? Vimos cuál era el criterio del SRI, más allá de si es que en la ley y el reglamento no estaba claro el tema de la tabla, sobre qué base debería calcular o no el porcentaje, el 0,8%, ¿sí? Y vimos también cuál es el criterio en cuanto al registro contable, ¿no? Ahora, ¿qué sucede en la contribución sobre el patrimonio de personas naturales? Un término importante aquí es este, el de residencia fiscal. ¿Y por qué digo que es importante? No solamente en esta contribución, la vamos a ver más adelante en otros temas. El tema acá de residencia fiscal es el punto clave para determinar si yo soy un sujeto, una persona natural que está obligada o no está obligada al pago de la contribución sobre el patrimonio de personas naturales, ¿sí? Y estas reglas de residencia fiscal es importante también trazar una línea porque hubo una reforma, justamente esta reforma de la incorporación de la Ley Orgánica de Fomento de Desarrollo Económico, lo que hace es cambiar los criterios de residencia fiscal de personas naturales, ¿sí? Entonces, para este caso en particular y determinar si yo soy una persona natural, Ecuador, que debo verificar si estoy o no estoy obligada al pago de esta contribución, debo verificar cuáles son los criterios de residencia fiscal, pero que mantenía el cierre del año 2020. Es decir, voy a tener que observar las reglas previo a la reforma que establece esta Ley Orgánica de Desarrollo Económico, ¿sí? ¿Cuáles son estas reglas? No las vamos a ver acá. Y por ejemplo, esta es un tips o algo que deben de considerar no solamente para el cálculo de esta contribución, sino también para el cierre fiscal 2021. Por ejemplo. Y básicamente, esta residencia fiscal de personas son 4 condiciones que yo debería verificar para determinar si esta persona natural es residente fiscal o no en el Ecuador para efectos del cálculo de esta contribución y para efectos de cualquier otro cálculo en el cual debería observar la residencia fiscal de esa persona. ¿De acuerdo? Primero, sí, el tema de permanencia, ¿sí? Y este tema de permanencia en el Ecuador son 2 puntos que debo considerar. Un tema de permanencia en el mismo ejercicio fiscal, es decir, que yo voy a tener que observar si el cierre del 2020, esa persona natural en ese ejercicio fiscal tenía o no 183 días calendarios o más. Primer punto, permanencia en un ejercicio fiscal. Y también el tema de permanencia, que es la condición no 2, pero tiene también que ver con permanencia, es que no solamente voy a tener que observar la permanencia en un solo ejercicio fiscal, sino voy a tener que observar la permanencia en 2 ejercicios fiscales consecutivos, ¿sí? Para determinar si esa persona natural es residente fiscal en el año 2020. Es decir, voy a tener que observar 2019 y 2020, en este caso en particular, para ver si dentro de esos 2 ejercicios fiscales, que son de 24 meses, la compañía entre los 2 ejercicios fiscales asimismo cumplió con el plazo de permanencia de 183 días calendarios o más dentro del Ecuador. ¿Ok? Esas serían las 2 condiciones de permanencia. Hay una tercera condición que tiene que ver sobre el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos, que tiene que ver básicamente de dónde genera ingresos, dónde tiene inversiones. ¿Sí? A eso se refiere básicamente dónde tiene el núcleo principal de sus actividades o intereses económicos. ¿Sí? Ejemplo, yo puedo ser una persona natural que no vive en el Ecuador, ¿sí? Que yo vivo, por ejemplo, en Estados Unidos, pero puede o resulta ser que soy accionista aquí de algunas compañías en el Ecuador y de eso vivo. Si tengo inversiones en el Ecuador, soy accionista de varias compañías en el Ecuador y lo que recibo son dividendos producto de estas compañías, ¿sí? De los ingresos que generen estas compañías. Y resulta ser que no tengo ningún otro ingreso en el Ecuador, perdón, ningún otro ingreso en el mundo. El único ingreso que tengo es Ecuador. Entonces, siendo mi principal actividad o mi núcleo principal de actividades, mis intereses económicos están en el Ecuador, se cumple esa condición y automáticamente es uno de los detonantes para determinar que esa persona natural que vive en Estados Unidos, en el ejemplo, es un residente fiscal en el Ecuador. ¿Ok? Tercera condición. Y la cuarta condición es que sus vínculos familiares más estrechos los mantenga en el Ecuador. ¿Sí? Es decir, toda su familia, esposa, hijos estén en el Ecuador. Es una cuarta condición, que si se cumple,
en la práctica me hace también ser residente fiscal en Ecuador. Aquí muchas personas, o en la mayoría de los casos, se confunde el tema de nacionalidad con el tema de residencia fiscal, ¿sí? No el hecho de que yo sea ecuatoriano automáticamente me hace ser residente fiscal en Ecuador, ¿sí? En la práctica yo puedo ser un ecuatoriano que ha vivido siempre fuera en el exterior y yo puedo probar de que vivo allá, de que mi residencia fiscal es en otro país y eso automáticamente, siempre y cuando no cumple estos criterios que les estoy comentando, no me hace ser residente fiscal en Ecuador. Y si no soy residente fiscal en Ecuador, bueno, pues automáticamente, en caso de personas naturales, no tendría que observar las reglas de residente fiscal en el Ecuador para efectos de este cálculo. ¿Ok? Entonces, esos son los criterios, los 4 criterios que yo debería observar para ver si soy residente fiscal en Ecuador o no. ¿Y por qué es importante para efectos de este cálculo determinar si soy residente fiscal en Ecuador? Porque va a depender de eso la base de cálculo para yo determinar cuánto tengo que pagar en esta contribución. ¿Por qué? Porque si yo soy residente fiscal en el Ecuador, ¿sí? Yo debo verificar o debo de validar, o el cálculo de esta contribución va a ser sobre el total de mi patrimonio a nivel mundial. Es decir, lo que tengo en Ecuador, lo que tengo en Estados Unidos, lo que tengo en cualquier otro país. ¿Sí? Va a ser el total. A diferencia de que no soy un residente fiscal en Ecuador, soy una persona natural del exterior, ¿sí? Bueno, tendría que ver también si soy residente fiscal en el Ecuador o no, pero vivo en él, soy una persona natural que está en el exterior, ¿sí? Pero tengo mi ubicación del patrimonio, yo tengo bienes en el Ecuador, tengo acciones en el Ecuador, tengo propiedades en el Ecuador, ¿sí? Eso automáticamente me hace, si bien es cierto, no puedo ser residente fiscal en el Ecuador, soy una persona en el exterior, pero tengo un patrimonio en el Ecuador, automáticamente me hace un sujeto pasivo al cálculo y pago esta contribución siempre y cuando que en la última columna, ustedes ven acá, cuánto es el monto del patrimonio que debo de tener al 1 de enero del 2021. Esa es la base. Cuando veíamos compañías era el cierre del 2020, ¿sí? Hoy en personas naturales tenemos que ver el patrimonio 1 de enero del 2021, que normalmente, ¿sí? Lo vemos al cierre del 2020, 31, con información al cierre del 2020. Sin embargo, siguiendo la misma lógica o la misma mecánica de las declaraciones patrimoniales, que yo reporto la información a 1 de enero del 2021, bueno, debo de observar a enero 1 del 2021 cuánto es mi patrimonio, ¿sí? Y aquí también hay que tener claro, ¿no? O sea, esta contribución, si ustedes ven los montos, se establece un monto por persona natural de forma individual o también en sociedad conyugal, ¿sí? Otro monto. ¿Cuánto es? 1 millón individual y 1 millón de sociedad conyugal. Si yo tengo un patrimonio de $1 millón de forma individual, ¿sí? Si yo soy residente fiscal en el Ecuador, cumplo las condiciones para ser residente fiscal en Ecuador y tengo un patrimonio individual de $1 millón dentro del cual, si soy residente fiscal en Ecuador, debo considerar todo lo que tenga en Ecuador y todo lo que tenga en el exterior. Si supero ese $1 millón, automáticamente soy un sujeto obligado al pago de esta contribución. Si soy una persona natural, en el mismo ejemplo, residente fiscal en el Ecuador, pero yo estoy casado, estoy en sociedad conyugal, todo mi patrimonio en sociedad conyugal, debo observar, tanto lo que tengo en Ecuador como lo que tengo en el exterior supera los $2 millones, soy un sujeto pasivo obligado al pago de esta contribución. ¿Cuánto? Bueno, acá está la tabla. Hasta 999.999, cero. Aquí sí está claro, ¿sí? Aquí es una tabla progresiva. Todo lo que supera el millón, de millón para arriba, está sujeto a un porcentaje. ¿Ok? Va a haber una fracción básica, una fracción excedente, tal cual estamos acostumbrados a verlo en tarifa de impuesto a la renta, la tabla de personas naturales. Y todo lo que supera de $1 millón, lo que va de 1 millón a 1.199.000, 1%, y lo que supera el $1.200.000, tengo una fracción básica de $2.000 y sobre el exceso tengo que aplicar el porcentaje del 1.5%. ¿De acuerdo?
Así como la contribución sobre el patrimonio del patrimonio para sociedades, existen ciertas reglas, ¿sí? Asimismo existen ciertas exclusiones, deducciones o beneficios que también establece la norma y fue más claro en el reglamento, ¿sí? Para determinar cómo yo calculo esta contribución y cuáles son las exclusiones o deducciones que yo me puedo aplicar para determinar mi base imponible y con eso calcular el porcentaje que corresponda de acuerdo a los números que arroje al cierre del 2020 a 1 de enero del 2021, específicamente en el caso de personas naturales. Primero es el tema de la valoración de los activos y pasivos. ¿Sí? Y aquí básicamente lo que establece la norma es, esto va de la mano o siguen las mismas reglas para la presentación de la declaración patrimonial. Punto. Recordemos de que para el caso de las personas naturales residentes fiscales en el Ecuador, para poder reportar y tener la obligación de presentar estas declaraciones patrimoniales, yo tengo montos específicos que me establece la norma, que van desde 200.000 y hasta 400.000 dólares más o menos, ¿sí? Y si yo supero estos montos al cierre de cada año, o al 1 de enero de cada año, para ser más específicos, yo estoy obligado a presentar esta declaración patrimonial. Entonces, en la práctica, si vemos de dónde van los montos, que van desde $1.000.000 para estar obligado al cálculo de esta contribución, yo, persona natural residente y fiscal de Ecuador, tuve que haber presentado mi declaración patrimonial, y de esa es la referencia, ¿sí? Pues esa es la pauta para, a partir de esa información, empezar a hacer el cálculo. ¿Sí? Por eso es que la norma refiere aquí a las mismas reglas o los mismos criterios para la presentación de la declaración patrimonial. Bueno, y ustedes me dicen, sí, Vicente, pero ¿qué sucede con las personas que no tienen la obligación, que no son residentes fiscales en el Ecuador, que viven en el exterior, pero que tienen bienes acá? Bueno, seguirán las mismas reglas, donde van a tener que observar esos criterios, ¿sí? En esa resolución que está vigente a la fecha para la presentación de la declaración patrimonial, por ejemplo, se establece cómo yo determino si yo soy una persona natural que tiene una participación en una sociedad local, cómo determino el porcentaje atribuible a ese patrimonio, cuánto me corresponde a mí, accionista de esa compañía, cómo determino para efectos de calcular al cierre de cada año cuánto me corresponde. ¿Ok? Y me dice o me establece la norma, en el caso particular de la declaración patrimonial, bueno, el BPP. ¿Sí? Que es el valor patrimonial proporcional, que no es nada más que coger el total del patrimonio de la compañía, ¿sí? Multiplicarlo por el porcentaje de participación que yo tengo en esa compañía, ¿sí? Y automáticamente determino ahí cuánto es mi participación, cuánto es el patrimonio del cierre de ese año respecto a esa compañía. ¿Sí? Hablando muy general, ¿no? Ahí hay ciertas consideraciones o ciertas precisiones, pero un poco para entrar en contexto y tener claro más o menos que existen ciertos métodos de valoración que están súper claros en la resolución vigente del ESR de declaraciones patrimoniales, que van a tener que observar, como les mencionaba, no solamente las personas residentes fiscales en Ecuador, sino las que están en el exterior para determinar cuánto equivale su inversión aquí en el Ecuador, cuánto equivale el valor del bien inmueble que tiene aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces, esas mismas reglas siguen todas las personas naturales que deben de cancelar esta contribución. ¿Ok? En la regla 2, ¿sí? Hay algunas exclusiones para determinar el patrimonio sujeto a la contribución. Lo que habíamos en la lámina anterior básicamente era, determinábamos al cierre del año, al 1 de enero del año 2021, ¿sí? Y veíamos cuánto es mi patrimonio. Si yo soy una persona natural, residente fiscal en el Ecuador, debo considerar tanto lo que tengo en el Ecuador como en el exterior. Y si soy una persona natural que está en el exterior, no soy residente fiscal en el Ecuador, pero tengo bienes, tengo un patrimonio en el Ecuador, bueno, considero solamente lo que tengo en el Ecuador para el cálculo de esta contribución. Debo considerar si es que si es que tengo sociedad conyugal o no tengo sociedad conyugal, y está claro de que aplica esta contribución para el patrimonio que supere, que sea igual o mayor al $1.000.000 con la tabla progresiva que vimos. Pero a su vez, esa base que yo determino inicialmente, sobre esa base yo puedo excluir, ¿sí? Para llegar a una nueva base de cálculo. ¿Qué es lo que yo puedo excluir? ¿Sí? Lo primero es el BPP de los derechos representativos de capital que el sujeto pasivo posee en sociedades. ¿Sí?
Entonces, veíamos inicialmente que las sociedades van a tener que pagar una contribución sobre el patrimonio. ¿Ok? Entonces, a su vez, la lógica es de que si la sociedad ya pagó sobre su total de patrimonio, yo, persona natural, que soy accionista de esa sociedad, respecto al porcentaje que me corresponda sobre ese patrimonio, porque recordemos que la base es la misma. La sociedad es al cierre del 2020 calcula el patrimonio y las personas naturales al cierre del 2020 calculan cuánto le corresponde la contribución. ¿Ok? Entonces yo tengo derecho, persona natural, a excluir ese patrimonio que ya pagó la sociedad respecto al porcentaje que yo tengo respecto a esa sociedad. ¿Ok? Y a su vez, dice, perdón, y a su vez dice, hayan realizado el pago de la contribución temporal sobre el patrimonio de las sociedades y los derechos representativos en sociedades holding, siempre que sea posible verificar que las sociedades propiedad de la holding o tenedora de acciones hayan realizado el pago de la contribución temporal sobre el patrimonio de las sociedades. Sigue la misma lógica. Entonces aquí hay que ver, no solamente en primera línea, sino todas las líneas de la malla accionaria, porque recordemos que normalmente las compañías no es que tienen un solo accionista o tienen un solo nivel de composición accionaria, sino que tiene varios niveles, pero la lógica y el propósito aquí es verificar si efectivamente la sociedad ya pagó el patrimonio, la contribución sobre el patrimonio. Bueno, la persona natural en este caso tiene derecho a descontarse esa porción respecto al pago de ese patrimonio. ¿Ok? ¿Qué adicional puedo excluir? Valor de los inmuebles que mantengan bosques primarios y zonas de diversidad ecológica que por preservación y conservación ambiental cuenten con limitaciones para su explotación y generación de ingresos. Esto en la práctica, sí, no sé quién podría aplicar esto, son casos muy puntuales, ¿sí? Pero es lo que establece la norma. Asimismo, aparte de lo que vimos, aparte de las exclusiones, también tenemos las deducciones. ¿Qué es lo que yo me puedo deducir? Una vez ya determinado la base, determino la base, hago el cálculo, ¿sí? Hago esas exclusiones y luego de eso, determinada la base, yo puedo deducirme otros rubros. ¿Qué rubros me establece la norma? Bueno, el valor patrimonial de la primera vivienda o vivienda habitual. Esto no estaba claro cuando se emitió la norma, la ley. Cuando ya se publicó el reglamento, deja claro que esa vivienda habitual se refiere a la vivienda en la cual yo, persona natural, estoy viviendo. ¿Sí? Sobre esa vivienda voy a poder deducirme ese valor de vivienda. Lo que establece la norma es valor comercial y que no debe ser menor al avalúo catastral de esa vivienda a esa fecha, es decir, el cierre del 2020. Entonces, veíamos antes de que todo va de la mano con la declaración patrimonial. Entonces, yo tuve que haber informado en su momento cuánto costaba esta vivienda, ¿sí? O X inmuebles que yo tenía, y tendría que hacer referencia justamente a la vivienda donde he vivido, donde vivo actualmente, ¿sí? Entonces, esa vivienda, cojo justamente la referencia sería el valor que indiqué o que detallé en mi declaración patrimonial, y ese valor es el que yo puedo deducirme respecto al cálculo de la contribución. ¿Qué más puedo deducirme? Valor de las tierras agrícolas improductivas de su propiedad, ¿sí? Asimismo, tendría que ver si es que yo, persona natural, al cierre del 2020, tengo tierras agrícolas que están improductivas, que no tienen nada de actividad económica, ¿sí? Y también es un valor que podrá deducir. Respecto a estos rubros, la suma de estos rubros, si hay un límite, o sea, no me puedo deducir más de $200,000 respecto a estos conceptos, ¿sí? Yo puedo haber registrado, mi vivienda puede costar $300,000, pero yo puedo deducirme solamente $200,000. Eso es lo que establece la norma. Fija un techo, y lo máximo que me voy a poder deducir respecto al rubro A y B, respecto a estas deducciones, son $200,000. Y finalmente, y esto se establece en el reglamento, ¿sí? Cuando se publicó la norma, la ley, refirió al reglamento donde se deben establecer las reglas, y aquí se determina una rebaja que básicamente consiste al 5% del promedio del impuesto de renta causado de los años 18, 19 y 20, sin que supere el 5% de valor total a pagar por la contribución. Y esta condición o esta rebaja está atada, obviamente, al cumplimiento de dos cosas, dos situaciones. Primero, que yo como contribuyente haya cumplido oportunamente con la presentación de la declaración patrimonial de los 3 ejercicios fiscales, es decir, del año
2018, 19 y 20, es decir, la que tengo que presentar a 1 de enero del 2019, 1 de enero del 2020 y 1 de enero del 2021, que tuve que haberlas presentado en mayo de cada uno de esos ejercicios fiscales. Y la otra, haber presentado, declarado y pagado oportunamente la declaración de impuesto a la renta, así mismo en los años 2018, 19 y 20, que tuve que haberlo hecho en marzo de cada uno de esos, del año siguiente al que corresponde el ejercicio fiscal que estoy declarando. 2018 en 2019, 2019 en marzo del 2020 y 2020 en marzo del 2021. Siempre y cuando haya cumplido de manera oportuna con la presentación de esta información, voy a tener derecho a esta rebaja que corresponde al 5% del promedio del IR causado de esos 3 años, 18 y 19. ¿Okay? En el caso de la declaración en sociedad conyugal, ¿sí? Que ya vimos inicialmente que debería determinar si en sociedad conyugal mi patrimonio en el cierre del 2020, es decir, el 1 de enero del 2021, supero esos 2 millones de dólares. Debo presentar, ¿sí? O más bien debería presentar por cada uno de los cónyuges una declaración individual en la cual cada uno de ellos va a tener que establecer la porción de la sociedad conyugal que le corresponda a cada uno de ellos. Si tengo un patrimonio de 4 millones de dólares, bueno, digamos que si esos 4 millones de dólares corresponden los 4 millones de dólares a la sociedad conyugal, voy a tener que reportar por un lado los 2 millones y por el otro los otros 2 millones. ¿Sí? Y asimismo, como yo tengo derecho como persona natural obligada al cálculo de esta contribución, derecho a deducciones o exclusiones, de la misma forma voy a tenerlo que aplicar de manera proporcional respecto a la sociedad conyugal, ¿no? Eso es lo que establece la norma. Y finalmente, como todo, pues, ¿no? Todas estas contribuciones, en el caso de la contribución de personas naturales no es la exención, el SRI podría aplicar o podría efectuar una determinación, ¿sí? Posteriormente, con el caso de que esas personas naturales no hubieran declarado, ¿no? Con base en catastros públicos, en su propia base de datos o cualquier otra fuente de información pertinente para tales efectos. Básicamente, esta disposición está enfocada para aquellas personas naturales, residentes fiscales residentes en el exterior, que tengan bienes o patrimonio en el Ecuador, ¿sí? Que obviamente el SRI por ahí no tiene mayor información, como sí sucede en el caso de residentes fiscales en Ecuador, que el parámetro ahí o la información base es la declaración patrimonial, ¿no? Pero en ambos casos podría aplicar el mismo criterio y podría efectuar una determinación en esa línea, ¿de acuerdo? No sé si hasta ahí, Mariana, hacemos una pausa para ver si tenemos ahí alguna pregunta. Sí, claro que sí. De hecho, ya hemos estado contestando algunas preguntas bueno, que nos están haciendo. Solamente antes de irnos a un pequeño break, Vicente, tenemos una consulta en el chat que nos dicen, si no es residente fiscal en Ecuador, si no extranjero, pero tengo acciones, perdón, en una empresa ecuatoriana, solo recibo dividendos y algunos no han sido repartidos, ¿cómo aplica? A ver, ahí yo separaría esa pregunta en dos. Bueno, primero, yo debo validar, a ver, si soy una persona del exterior y yo debo de verificar si efectivamente la única actividad que yo tengo, los únicos ingresos que yo percibo, son de Ecuador. Como les decía al inicio, hay algunos criterios de residencia fiscal que para efectos del cálculo de la contribución de personas naturales yo voy a tener que observar. Y uno de esos es verificar si mis actividades, ¿sí? o mis ingresos estén en el Ecuador. Entonces hay que partir de ahí. Debo verificar si esa persona natural está en el exterior, entiendo en la pregunta que vive en el exterior, hay que verificar si el único ingreso es en el Ecuador, si no percibe ingresos de otros países, ¿sí? Y si es que no es residente fiscal en otros países, porque yo también puedo vivir en afuera, puedo vivir en el exterior, y yo ser residente fiscal en otro país, que yo lo puedo probar con un certificado de residencia fiscal donde estoy viviendo, y yo ya pago impuestos allá. Primer punto. Si ese es el caso, es decir, si es que yo soy residente fiscal en otro país, ¿sí? Y no cumplo ningún criterio de residencia fiscal, sobre únicamente el cálculo de contribución se va a dar respecto al patrimonio, los bienes que yo tengo aquí en el Ecuador.
específicamente en la pregunta, yo tengo acciones en una compañía que no distribuye dividendos, aquí más allá de que distribuye no dividendos, el fondo es que soy accionista de una compañía en el Ecuador y yo debo de observar al cierre del 2020, ¿sí? Cuánto es el patrimonio de esa compañía y ver mi porcentaje de participación accionaria en esa compañía, y ese va a ser el patrimonio atribuible a las acciones que tengo en el Ecuador. Y si es lo único que tengo en el Ecuador, bueno, esa va a ser mi base para calcular la contribución, que es lo que hemos visto ahora, aplicar la tabla, verificar si es que supera el millón, si es que no supera el millón, ¿sí? Y si es que ese no es el caso, es decir, volvemos al tema de residencia fiscal. Si es que sí cumplo los criterios de residencia fiscal, bueno, ahí automáticamente la diferencia es que ahí al ser residente fiscal en Ecuador, debo de considerar todo lo que tengo en el Ecuador y en el exterior, ¿sí? Y ahí se vuelve más compleja la cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que primero tendría que observar ahí, el tema de residencia fiscal. Eso es súper importante. Ok, continuamos. Antes de ir acá, sí, reglas comunes y un poco comentarles un poco entrar en números, sí, porque entiendo, conversar y hablar mucho de la parte teórica, la parte de la norma muchas veces no se entiende, sí, pero sí hemos preparado aquí un ejemplo para aterrizarlo en números. Antes de eso, revisando rápidamente las consultas que teníamos en el espacio de preguntas y respuestas, mencionaban algo de registro contable de la contribución en el caso de sociedades, ¿sí? Yo mencionaba al inicio de que el criterio de los auditores externos y también de la revisión a la norma contable, específicamente en NIC 37, esta contribución sobre el patrimonio de sociedades cumplía con los criterios para registrar el pasivo al cierre del año 2021. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente voy a registrar un gasto contra un pasivo. Ese gasto, ya vamos a ver en láminas más adelante, de esta contribución, no me da derecho a crédito tributario, es un gasto no deducible para efectos de impuesto a la renta, siendo gasto sí me va a afectar la participación a trabajadores con el 15%, ¿sí? Y por temas de flujo, lo que voy a tener obviamente ya registrado el pasivo de cierre del 2021, voy a tener que cancelar esta contribución hasta marzo 31 del 2022 y hasta marzo 31 del 2023, ¿sí? Básicamente eso, ¿de acuerdo? Ahora, siguiendo el tema de las contribuciones, ¿sí? Aquí hay algo bastante interesante, ¿ok? Veamos el gráfico. Acá hay una línea punteada, ¿sí? En donde la parte de arriba, aquí vemos que dice exterior, esto se refiere al exterior, ¿sí? Y aquí dice ECU, que es Ecuador. Todo lo que está abajo es aquí en Ecuador. Y partamos de esta sociedad, que es una sociedad productora, es decir, una sociedad que tiene actividad económica, que tiene un giro de negocio, etc. ¿Sí? Y para efectos del caso, del ejemplo, hemos puesto que esta sociedad productora, al cierre del 2020, tiene un patrimonio de 4 millones de dólares. Siguiendo las reglas, si tengo 4 millones de dólares, esta sociedad no estaría obligada al pago de la contribución. ¿De acuerdo? Si es que esta sociedad supera esos de 5 millones para arriba, bueno, en ese caso estaría sujeta al pago de la contribución en 0.8%. ¿Ok? Pero esta sociedad productora a su vez tiene accionistas, ¿no? Y vemos en el ejemplo que esta sociedad productora tiene a José como accionista en un 50%, tiene en un 10% a Ralph, que está en el exterior, ¿sí? Y en un 40% a una sociedad holding local. ¿Ok? Entonces, lo primero es, vemos aquí el punto 1, esta sociedad productora no paga la contribución. ¿Por qué no paga la contribución? Porque su patrimonio no es igual o superior a los 5 millones de dólares. Punto 1, cubierto. Punto 2, la pregunta aquí es, ¿esta sociedad productora respecto a esta persona natural es sustituto o no sustituto? Veíamos en la primera lámina una de las reglas o una de las consideraciones es el tema del sustituto. ¿Y cuándo aplica el sustituto? Que justamente en este caso es muy buen caso, porque esta sociedad no está obligada al pago de la contribución. En teoría sí debería ser sustituto. El punto es sustituto de quién.
En el caso de José, no es sustituto porque José es una persona natural residente, en el ejemplo, residente fiscal en el Ecuador, está en el Ecuador, y José va a tener que hacer su cálculo para determinar cuánto debe de pagar la contribución. ¿Cuándo aplica o cuándo en este caso esta sociedad productora termina siendo sustituto? Bueno, en el caso de Ralph. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ralph es un accionista, persona natural que está fuera, ¿sí? Y la única forma de llegar a Ralph, yo SRI, la única forma de llegar a Ralph es a través de la sociedad productora. Por tanto, respecto a ese 10% que tiene Ralph en la sociedad productora, Ralph, persona natural del exterior, tendría que calcular, o tendría que considerar para su cálculo del patrimonio, ¿sí? La participación que tiene en sociedad productora, ¿sí? Porque recordemos que todas las personas naturales del exterior que no sean residentes fiscales en el Ecuador, van a tener que calcular su contribución respecto al patrimonio que tiene en el Ecuador. ¿Ok? Entonces, el punto 2, sociedad productora no actúa como sustituto de José, ni tampoco de la holding, ¿sí? Porque esta holding, a su vez, recordemos que el holding es un caso especial, de acuerdo a lo que establece la norma, la holding tampoco estaría sujeta al pago de esta contribución, cubierto el punto 2. Punto 3, sociedad productora debe actuar como sustituto de RALF, ya lo mencioné, ¿y por qué? ¿Sí? Respecto a este 10%, cubierto ese punto 10. Ahora, la holding local, que es esta, no actúa como sustituto de Ralph, que está fuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso no, la holding local, primero, no está sujeta al pago de la contribución, ¿sí? Y no estaría dentro del alcance de la norma, o sea, no llega hasta Ralph, ¿sí? Esa es la conclusión, ¿sí? Que la holding local no llega a ser sustituto de Ralph, ¿ok? Es decir, el 50% respecto a ese 40% que tiene esta holding local acá, en esta sociedad productora. Y finalmente, ¿sí? Ralph, punto 5, Ralph no tendría sustituto sobre el 50% del 40%, que es la conclusión que llegamos respecto a su participación en la holding local. Bueno, un poco para entender la mecánica acá, es lo que hemos venido conversando, ¿sí? Sociedad productora, si está sujeta o no está sujeta al pago, siempre y cuando sea igual o superior el patrimonio del 2020 de los 5 millones de dólares. Vemos que en este caso José va a tener que liquidar, ¿sí? La contribución, va a tener que observar y ver el cierre del 2020, cuál va a ser su patrimonio, tanto local como del exterior. En el caso de Ralph, la sociedad productora se vuelve sustituto de Ralph, ¿sí? Y Ralph también va a estar sujeto a esta contribución siempre y cuando supere los límites, pero solamente sobre el patrimonio de los bienes que tiene en el Ecuador. ¿De acuerdo? Veamos los números. Aquí tenemos los tres escenarios, ¿sí? Un poco trayendo el esquema que veíamos en la lámina anterior. En el primer cuadro, ¿sí? Tenemos acá la sociedad que es residente en el Ecuador, ¿sí? Ustedes veíamos que en el ejemplo teníamos un patrimonio de 7.5 millones. En este ejemplo, esta sociedad tiene 7.5 millones de dólares y estaría sujeta al pago de la contribución, ¿sí? Porque supera los 5 millones de dólares. Entonces, sobre la totalidad, sobre los 7.5 millones, voy a tener que grabar la tarifa del 0.8%, ¿sí? Y va a ser la contribución que yo pague, estos 60.000 dólares, es la contribución que yo pague en el año 2022 hasta marzo, y el mismo valor voy a tener que liquidar y pagar en marzo del 2023. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede con una persona natural con residencia fiscal en el Ecuador que es accionista, ¿sí? De esta sociedad, en el ejemplo, esta sociedad Ecuador que tiene el patrimonio de 7.5? ¿Ok? Entonces, en el ejemplo, esta persona natural tiene acciones de 7.500.000 dólares, ¿sí? Para efectos prácticos, tiene el 100% de la participación respecto a esta sociedad. Tiene otros activos de 2.500.000 dólares, tiene pasivos de 1.200.000 dólares, y asimismo debería observar, siendo persona natural residente fiscal en el Ecuador, cuántos son mis activos y cuáles son mis pasivos en el exterior. Algo que quizás no lo precisé cuando estábamos viendo las láminas anteriores es que yo, persona natural, yo debo observar
cuánto es mi patrimonio neto, es decir, cuánto es cuántos son mis activos y cuántos son mis pasivos. La diferencia entre ambos va a determinar mi patrimonio, ¿sí? Y sobre ese patrimonio voy a tener que calcular la contribución. Yo como persona natural voy a tener derecho a reducciones, ¿sí? Y este es un caso particular en donde efectivamente yo al ser accionista de esta sociedad, y esta sociedad ya pagó el patrimonio, la contribución sobre el patrimonio, automáticamente sobre ese patrimonio, en el ejemplo tengo el 100%, yo voy a tener que deducirme de la base del patrimonio. Yo tengo derecho a la deducción de esos $7.500.000. Y acá también tengo derecho a deducciones, ¿sí? Que veíamos que era respecto a los bienes donde son habituales, donde yo vivo, ¿sí? El tema de vivienda. Veíamos las otras particularidades del tema de terrenos o temas agrícolas y productivos. Bueno, para efectos prácticos, aquí me he puesto la deducción máxima que establece la norma, porque eso está sujeto a un techo, son los $200.000. Y aquí determino mi nueva base imponible como persona natural. Entonces tengo mi patrimonio de 10.200.000 menos la reducción por el tema de las acciones o participaciones que tengo en la sociedad Ecuador, que ya pagó la contribución sobre el patrimonio, y tengo las deducciones máximas que me permite la norma, que en el ejemplo son los $200.000, determino 2.500.000, soy una persona natural que está obligada al pago de la contribución. ¿Sobre qué tarifa? Bueno, en este caso hay un componente mixto, voy a tener una porción que son los $2.000, que si vemos la tabla, los $2.000 de base, ¿sí? Y sobre la diferencia aplico el porcentaje que me establece la norma, lo que me da una contribución de $21.500, que esta contribución, a diferencia de la contribución de sociedades, es una contribución que las personas naturales van a tener que pagar solamente y por única vez en este mes de marzo 2022. En el caso de las sociedades, recordemos que son 2 pagos, el mismo valor en 2022 y el 2023. Y finalmente, tengo acá también una persona natural sin residencia fiscal en Ecuador, es decir, es una persona del exterior, pero en el mismo ejemplo, si yo no tuviera, más bien el accionista de esta sociedad sea esta persona natural sin residencia fiscal en Ecuador, yo tendría que observar en este caso, pues, considerar todos los bienes que tiene Ecuador. Si se dan cuenta, aquí en el exterior está cero, porque la base de cálculo únicamente van a ser los bienes o el patrimonio que tenga en el Ecuador. Y asimismo, para determinar ese patrimonio, voy a considerar el total de activos que la tienen las acciones, otros activos que tenga esta sociedad, que pueden ser, esta persona natural, perdón, que puede ser terrenos, bienes inmuebles, etcétera, y menos los pasivos, y voy a determinar el patrimonio de 8.8 millones. Asimismo, voy a tener la reducción de 7.5, $7.500.000, que respecto a la participación que tengo en la compañía, que en el ejemplo es el 100%. En el ejemplo no hemos puesto aquí deducciones. Base imponible llevo $1.300.000. Y sobre esta base calculo la contribución, que se ubicaría en la segunda línea. Aquí no hay base, no hay una base sobre una fracción sobre la fracción base, sino únicamente aplico el porcentaje que me establece la tabla y determino una contribución de 3.500. En este caso particular, esta contribución, ¿sí?, va a ser sustituto. ¿Quién? La sociedad local. La sociedad residente fiscal en Ecuador va a ser sustituto de esta persona natural que es accionista de la sociedad, en donde ella, sociedad, automáticamente va a liquidar esta contribución en nombre de esta persona residente en el exterior. Y yo, persona, sociedad, tengo obviamente el derecho de luego decirle devuélveme este valor a través de, normalmente, pues dividendos, debe ser, ¿no? Básicamente, esto es el ejemplo un poco de lo que hemos venido conversando y la forma como debería aplicar el cálculo. Restricciones, ya lo mencioné, no sirven, estas contribuciones, tanto de las sociedades como personas naturales, no sirven como crédito tributario, no las puedo aprovechar como crédito tributario, ni serán deducibles para el pago del impuesto a la renta. La fecha de declaración de pago, como les mencionaba, voy a tener que declarar, en el caso de personas naturales y sociedades, hasta marzo del 2022, personas naturales un solo pago, marzo 2022, sociedades 2 pagos, marzo 2022 y marzo 2023, y sí te da la opción la norma de solicitar facilidades de pago sobre el total de la obligación, sin que se exija para este caso en particular la cuota inicial del 20%. ¿Ok?
Sanciones por falta de declaración y pago. Hay una sanción por presentación tardía de la declaración que genera intereses de mora y tributaria de multas. Y cuando el SRI determine que la contribución sobre este patrimonio no se haya declarado en parte, ¿sí? Parcial o totalmente, bueno, se sanciona con un recargo del 20% del valor determinado más intereses, ¿sí? Si es que no declaro. Eso es fácil observarlo, ¿no? Si no declaro hasta la fecha límite, bueno, no declaré y eso es una sanción automática del 50% de recargo de la obligación, de cuánto me correspondería pagar, más los intereses que corresponda, más allá de que tenga que cumplir con la obligación del cálculo y pago de esa contribución, ¿no? Y cuando sea inexacta, es decir, que cuando rentas haga los cruces de información, verifique el tema de información pública, etcétera, etcétera, yo haya dicho 2 millones, pero rentas dice no, no son 2 millones, sino son 4 millones, eso significa inexacta, entonces cuando es inexacta, bueno, habrá un recargo del 20% sobre la parte que efectivamente no declaré o no reporté al desarrollo. ¿Ok? Hasta ahí lo que tiene que ver con contribuciones. Régimen de incentivos. ¿Qué sucede en los regímenes de incentivos? Bueno, si uno se para a noviembre del año 2021, bueno, existían algunos beneficios en la norma, pero con la publicación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico, todos esos beneficios se fueron, desaparecieron, ¿sí? Los beneficios que fueron introducidos por el COPSI, los beneficios que fueron introducidos por la Ley Orgánica de Prevención del Fraude Fiscal en el año 2014, la Ley de Asociaciones Público-Privadas en el 2015, bueno, la Ley Orgánica de Fomento Productivo en el 2018, bueno, todos esos beneficios, ¿sí? Hoy olvídense, ¿sí? A partir del año 2022 aplican las reglas que están vigentes con la publicación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. Lo que sí queda claro, y lo vamos a ver en una lámina más adelante, es que obviamente si yo soy una compañía que aplicó ley de fomento COPSI, ley de fomento productivo, yo realicé inversiones y a la fecha de publicación de esta norma están vigentes esas exoneraciones o esas inversiones, obviamente tienen un plazo, ¿sí? Lo que sí respeta la norma es que sobre esas inversiones, sobre la aplicación de esos beneficios al amparo del COPSI, la Ley Orgánica de Fomento Productivo, pues se van a mantener vigentes hasta que culmine el plazo de exoneración que inicialmente pues lo tenía así establecido. Pues no, eso sí es importante aclararlo. Lo que queda claro aquí es que respecto a las nuevas inversiones que yo quiera realizar a partir del 1 de enero del año 2022, van a aplicar las reglas que están vigentes hoy en la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. ¿Ok? Básicamente, ¿cuáles eran esos incentivos? Bueno, aquí los hemos numerado. Había el tema de beneficios por sectores priorizados por COPSI, ¿sí? Aquí está cuál es el beneficio, o perdón, cuál es el sector afectado, y del lado derecho cuál es el incentivo y plazo al que tenía derecho, siempre y cuando cumpla ciertas condiciones, ¿no? ¿Sí? Porque no, cada uno de estos sectores o cada uno de estos incentivos para la exoneración del impuesto a la renta, que obviamente lo que hacían es favorecer a sociedades que realizaban nuevas inversiones, o sea, inversiones nuevas y productivas, obviamente tenían que ver con el cumplimiento, tenían que acogerse al cumplimiento de ciertos requisitos y condiciones para acceder al incentivo. Por ejemplo, acá teníamos el tema de, pues les mencionaba, sectores priorizados por COPSI, 5 años para nuevas empresas que estén fuera de Quito y Guayaquil. El tema de industrias básicas por COPSI, el incentivo era por 10 años y 2 años adicionales por inversiones en cantón fronterizo. Había un beneficio por aquellas asociaciones públicas y privadas, que era por 10 años. El tema de las nuevas microempresas por 3 años. El tema de administradores y operadores de seres por 10 años. Están las industrias básicas por la ley de fomento productivo, que eran de 15 años y 5 años adicionales por inversiones en cantón fronterizo. Sectores priorizados por la ley orgánica de fomento productivo, que eran 12 años para sociedades, que se reduce a 8 años si estás dentro de Quito y Guayaquil, y 15 años cuando sea por sectores priorizados industrial, agroindustrial y agroasociativo en cantones de frontera, ¿sí?
Entonces, lo que tenemos nosotros más reciente o más, o las que las compañías normalmente eran lo que aplicaban comúnmente era COPSI y era Ley Orgánica de Fomento Productivo. ¿Ok? Otro beneficio importante que se elimina, ¿sí?, con la publicación de esta ley es el beneficio de la reducción de 10 puntos a la tarifa de impuesto a la renta por reinversión de utilidades. Recordemos que este tema de reinversión de utilidades, pues en el tiempo ha sufrido algunas variaciones. A partir ya del año 2019 ya no aplicaba para todos, ¿sí?, sino que aplicaba únicamente para sectores específicos que son justamente los que se menciona acá: el exportador habitual, el productor con el 50% del componente nacional y turismo receptivo, ¿sí? Entonces, este es otro incentivo que se elimina, que es importante. Entonces, por ejemplo, este incentivo únicamente lo puedo aplicar hasta el cierre del 2021, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué otro, aparte de esos incentivos? También se eliminan beneficios tributarios, ¿sí? Es decir, estos beneficios tributarios yo los voy a poder aplicar solamente hasta el cierre del 2021. Insisto, hoy, ya 2022, me olvido de estos beneficios y ya no tengo cómo poder aplicarlos, ¿ok? Tenemos el incremento neto de empleo, que es un beneficio que tuvo muchos años en la norma, se elimina ya para el 2022, que básicamente consistía en la deducción adicional del 100% de las remuneraciones y beneficios sociales por la contratación de trabajadores nuevos, ¿sí? Obviamente era un beneficio que aplicaba en el año, ¿ok? Respecto al incremento neto que se originaba o a la contratación de trabajadores que originaba ese incremento neto en ese año. Entonces, este es un beneficio que en la práctica lo aplicaban muchas compañías, ¿sí?, pero es un beneficio que únicamente lo van a poder aplicar hasta el cierre del 2021. 2022 nos olvidamos de este beneficio. Lo mismo sucede con la contratación de adultos mayores inmigrantes, un beneficio que estaba por años. Y el tema de jubilación patronal y desahucio, ¿sí?, que también se elimina este beneficio, el beneficio de considerar ese gasto como deducible, siempre y cuando se cumpla con algunas condiciones que establecía la norma de cierre de 2021, ¿sí? Y aquí también aquí hago un paréntesis porque viene un tips del cierre fiscal 2021. Básicamente, recordemos que las reglas para el 2021, ¿sí? Este tema de jubilación patronal y desahucio también ha sido un tema de mucha discusión en el tiempo, pero básicamente las reglas que se debe cumplir para jubilación patronal y desahucio el cierre del 2021 es estar soportada en estudio actuarial y específicamente ahí el desahucio es 100% deducible, y en el caso de jubilación patronal es en donde se agregó una regla adicional que es el de aportar esa provisión o ese valor de jubilación patronal del año 2021 a un fondo, ¿sí?, para que respecto a aquellos trabajadores mayores a 10 años, el gasto sea considerado como un gasto deducible para efectos fiscales, porque respecto a los trabajadores que tienen los primeros 10 años, era un gasto no deducible, ¿no? Eso estaba claro desde hace algún tiempo. Entonces, ya con la publicación, ¿sí?, de esta ley, se pierde esas condiciones y automáticamente la provisión de jubilación patronal y desahucio para el año 2022 no aplica, no es un beneficio, no puedo deducirlo. Entonces, se deja ahí por fuera el tema del fondo, ¿sí? El fondo, en teoría, entonces, es una condición, un requisito que tuve que haberlo aplicado para el año únicamente 2021. Entonces, y ahí es un tema que no quiero entrar en detalle, pero en todo caso, el mensaje aquí es: hubieron unas consideraciones para el cierre del 2021, en el caso de jubilación patronal y desahucio, que hay que cumplirlas, ¿sí?, para que específicamente y principalmente el caso de jubilación patronal sea un gasto deducible, y para el año 2022 esto se pierde y automáticamente ya no tengo ese beneficio de considerar esa jubilación patronal y desahucio como un gasto deducible para efectos fiscales. ¿Okay? Como les decía, solamente ya esto es un tema de resumen, las inversiones realizadas al amparo del COPSI, la Ley de Fomento Productivo, que ya lo mostrábamos al inicio, ¿sí?, se eliminan estos incentivos de exoneración y pago de impuesto a las rentas. Y lo que sí queda claro, que es lo que mencionamos aquí en la parte final, es que aquellos contribuyentes que se encuentren gozando de estos incentivos, pues no perderán el derecho a la exoneración y o rebajas
de las cuales hayan sido beneficiarias hasta la finalización de sus inversiones. Entonces, todas aquellas compañías que hayan aplicado el beneficio de exoneración de impuesto a la renta, ya sea en aplicación del FOPSI o ya sea en aplicación de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, y van a poder seguir aplicando esta exoneración siempre y cuando cumpla con todas las condiciones que me establece la norma hasta la finalización de esas inversiones. Si yo, compañía, ya quiero hacer inversiones a partir del año 2022, las reglas son totalmente diferentes, que ya las vamos a ver más adelante. Esta lámina es una lámina que yo diría simplemente informativa, porque esta es una disposición que aplicaba únicamente el cierre del 2021. ¿Dónde me establecía? Justamente por la eliminación de estos beneficios en la aplicación del COPSI, la Ley Orgánica de Fomento Productivo, había una transitoria en donde me establecía de que en las sociedades, ¿sí? El tema, las sociedades que se encontraban tramitando contratos de inversión, ¿sí?, antes de la entrada de vigencia de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, podrán gozar de estos incentivos previstos en esta nueva ley que vamos a ver en la siguiente lámina, y siempre y cuando se cumplan estas condiciones. Es decir, si es que yo quería seguir aprovechando estos beneficios tributarios en aplicación de la Ley Orgánica de Fomento Productivo, ¿sí?, yo tendría que, al cierre del año 2021, si es que estaba tramitando un contrato de inversión, si es que estaba tramitando alguna adenda, o si es que quería incluir esas inversiones o las inversiones futuras, aplicar esta norma que está vigente hasta esa fecha, tenía que suscribir un contrato de inversión. ¿Sí? Era la única opción para yo continuar o para que sean válidas las reglas del juego que estaban vigentes antes de la publicación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. Entonces, si ustedes, bueno, esto es un tema que también salió en las noticias y todo lo demás, ustedes vieron muchas compañías que, bueno, revisaron y al final decidieron de presentar un contrato de inversión ante el ministerio, ¿sí?, para justamente aprovechar este tipo de beneficios que establecía la ley orgánica anteriormente, la ley orgánica de fomento productivo, y acogerse a la exoneración de impuesto a la renta, de acuerdo a las reglas, en los años siguientes. Si yo no firmaba, o si más bien yo no presentaba ese contrato de inversión, o yo no realizaba la adenda a ese contrato de inversión, ¿sí?, hasta el cierre hasta el cierre del 2021, bueno, automáticamente esas inversiones que yo podría realizar en el año 2022 y siguientes, no habiendo suscrito ese contrato de inversión y adenda, bueno, automáticamente las reglas aplicables eran las reglas que están vigentes hoy con la Ley Orgánica de Desarrollo Económico. Entonces, si ustedes ven aquí la línea en el tiempo, ¿sí?, yo hasta el año 2021, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2021, para ser más exactos, hasta el 30 de diciembre del 2021, ¿no?, porque el 31 fue feriado, tenía que presentar la petición de suscripción del contrato de inversión o la adenda del contrato de inversión si es que ya tenía un contrato de inversión, ¿sí?, para asegurar que esas inversiones del año 2021 y siguientes, ¿sí?, y inversiones futuras, sigan con estas reglas, ¿sí?, aprovechar la exoneración de impuestos de la renta bajo la Ley Orgánica de Fomento Productivo. Y luego de eso, la otra condición que yo voy a tener que cumplir en el año 2022 respecto, es decir, no únicamente termina con la suscripción del contrato de inversión, con la presentación de la solicitud del contrato de inversión, sino que respecto a esa solicitud de contrato de inversión, tiene que ser aprobada hasta abril 30 de 2022, ¿sí?, para que se cumpla y tenga derecho a los beneficios bajo la Ley Orgánica de Fomento Productivo. ¿De acuerdo? Entonces, ahorita están en algunos trámites, hay bastante, el ministerio tiene bastantes solicitudes de contratos de inversión, ¿sí?, y que va a tener que ir despachando hasta abril 30 de este año. ¿Ok? Sigamos. Ahora, ¿qué sucede con aquellas compañías que no pudieron hacer lo que explicaba anteriormente? Básicamente, todas las nuevas inversiones se rigen bajo estas normas, ¿sí? ¿Y qué es lo que me establece la Ley Orgánica de Desarrollo Económico? Bueno, básicamente las compañías que realicen nuevas inversiones nuevas y productivas a partir de 1 de enero del 2022
van a tener una reducción de 3% de impuesto a la renta o 5% de impuesto a la renta. ¿Sí? Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre la una y la otra, pero el 3%, bueno, en ambos casos aplica para sociedades nuevas a partir de la vigencia de la reforma o sociedades existentes. Debe ser inversión nueva, la inversión puede ser hasta 15 años, ¿sí? Aplicará única y exclusivamente a los ingresos objetos de impuesto a la renta atribuibles a la nueva inversión y deja el ejercicio fiscal en que se generen utilidades atribuibles a la nueva inversión, que aquí hay una diferencia importante, porque antes lo que establecía la norma para la aplicación de la exoneración de impuesto a la renta bajo COPSI y Ley Orgánica de Fomento Productivo, es que no establecía que se generen utilidades atribuibles, sino que se generen ingresos atribuibles a la nueva inversión. Aquí la diferencia es, lo que establece la norma es que se generen utilidades atribuibles a esa nueva inversión. ¿Y cuáles son las condiciones? Bueno, la diferencia entre aplicar el 3% y el 5% básicamente es si es que tengo o no tengo contrato de inversión. Si es que no tengo contrato de inversión, cumplo con estas condiciones anteriores. No tengo contrato de inversión, bueno, en ese caso puedo aplicar una tarifa de impuesto o reducción de hasta 3 puntos. Y si es que tengo un contrato de inversión, aplico una tarifa de hasta el 5% de impuesto. ¿Okay? En el caso de sociedades existentes, se aclara la norma de que respecto a esa nueva inversión, yo debo de tener centros de costos para diferenciar los ingresos atribuibles a la nueva inversión. O sea, de cajón, si automáticamente si realizo nuevas inversiones y quiero aprovechar esta reducción de tarifa de impuesto a la renta, yo debo tener mi contabilidad diferenciada. ¿Sí? Y cumplir con los criterios de transparencia y sustancia económica definidos en el reglamento, que básicamente criterios de transparencia se refiere a cumplir con requerimientos de la administración tributaria, y sustancia económica, que todo lo que corresponda a la nueva inversión que estoy haciendo esté debidamente justificada, debidamente soportada, de que cuente con todos los sustentos para validar que efectivamente se trate de una inversión nueva y productiva. ¿Ok? Y también establece un límite, ¿sí? Que la reducción acumulada, es decir, durante el periodo de la inversión, no podrá exceder el monto de la inversión o el plazo de 15 años, lo que suceda primero. ¿Sí? Sabemos que es hasta 15 años, pero podría ocurrir que en el año 10 ya cumpla con el tema de la inversión, y hasta ese momento, una vez cumplida la inversión, yo podré hacer o exonerarme del impuesto a la renta. ¿De acuerdo? Bueno, esta lámina básicamente ya, esto aquí estaba ya previsto, ¿sí? El tema de la exoneración de ISD para la suscripción de contrato siempre y cuando se suscriba un contrato de inversión, ¿sí? En el tema de importaciones de materia prima, bienes de capital y todo lo demás que tenga que ver específicamente con las nuevas inversiones. Esto no es algo nuevo, sino que simplemente lo ratifica la norma. Para la exoneración de este impuesto de la renta, definitivamente pues tengo que suscribir un contrato de inversión para yo poder exonerar de impuesto de la renta todas esas importaciones relacionadas con la nueva inversión. ¿Ok? Ok, hasta ahí el tema de inversiones, ¿sí? Todo el tema de beneficios, incentivos, eliminados por la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y las reglas vigentes para el año 2022. ¿Qué sucede con el impuesto a la renta de personas naturales? Bueno, otro punto aquí bastante importante, porque esto sí fue un impacto importante en las personas naturales, en los trabajadores de la relación de dependencia, en las compañías en las personas de libre ejercicio profesional, porque aquí sí hubo algunas modificaciones. ¿Sí? Básicamente, esta lámina lo que establece, o lo que hay que tener claro, es que hay reglas que aplican a partir del año siguiente, o hay reglas que aplican a partir del mes siguiente, siempre y cuando hay una reforma. ¿Sí? Básicamente, el primer punto que hay que considerar es que pueden existir reglamentos, resoluciones o circulares que son de carácter general que emita la Administración Tributaria, que la lógica en cualquier norma es que son vigentes o están en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial, salvo que se establezcan fechas de vigencia posteriores a la misma, como ha sucedido en casi todas las resoluciones y circulares que emitió la Administración Tributaria al cierre del año 2021, en donde establecía en algunos casos que esa resolución entrara en vigencia a partir del 1 de enero del 2022, por ejemplo. ¿Okay?
Y hay que tener claro que en el caso de impuestos o reformas que apliquen a impuestos anuales, como por ejemplo el impuesto a la renta, que es el caso de las personas naturales, bueno, deberíamos observar esas reglas para el siguiente año. Y en el caso de impuestos que se refieren a una liquidación mensual, bueno, para el mes siguiente. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Porque en este caso, en todo lo que tiene que ver con reformas de impuesto a la renta de personas naturales, todas las reglas del año 2021 son tal cual la hemos visto siempre. O sea, es decir, al año 2021 yo soy una persona natural que voy a efectuar bajo relación de dependencia o libre ejercicio, voy a tener mis ingresos, voy a deducir mi aporte personal del IES, voy a tener una deducción de gastos personales, aplicando los límites, ¿sí? Voy a terminar la base imponible, sobre esa base imponible voy a aplicar esta tabla progresiva de impuesto a la renta que va hasta el 35%, y luego de eso pues puedo deducirme, bueno, va a depender del impuesto a la renta que me aplicó la compañía o las retenciones que me aplicaron mis clientes, bueno, esa es la forma como estábamos acostumbrados a liquidar el impuesto a la renta. ¿Cuáles son las reglas del año 2022? Primer punto es que cambia la tabla, ¿sí? Se incrementa un tramo más, una línea más respecto a la tabla de impuesto de renta. Aquí teníamos antes 9 tramos, 9 líneas, acá tenemos ahora 10, ¿sí? Y la otra es que la tarifa de impuesto a la renta se incrementa del 35 al 37%, es decir, 2 puntos porcentuales más. Y las diferencias ustedes las van a ver acá cuando vemos fracciones básicas y los excesos o el impuesto sobre esas fracciones básicas. Si ustedes se dan cuenta, en la línea 9, ¿sí? Tenemos exceso hasta $100,000. Es decir, que si yo soy una persona natural que gana, pues sí, durante el año, no es mi caso, por si acaso, pero si yo percibiera $100,000 en el año, ¿sí? Yo voy a determinar impuesto a la renta de 9,000 base y aplicar un impuesto a la renta de $35,000 sobre el exceso. Es decir, que automáticamente si yo gano $100,000 voy a tributar sobre el 35%. Eso es el mensaje. ¿Sí? Y todos los que superen esos $100,000, bueno, van a tener que tributar sobre el 37. Cuando antes, si ustedes ven y comparamos la misma línea, perdón, la misma línea, llegábamos hasta 114,000, pero si yo superaba estos 114,000 teníamos que pagar hasta el 35%. ¿Ok? Entonces, si hay, en cada tramo, en cada línea, si hay un efecto importante, ¿sí? Para el cálculo del impuesto a la renta. Y ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo más adelante. Y algo también importante que hay que considerar, recordemos de que la retención, para el cálculo de la retención, cuando tenemos pagos al exterior que debo de efectuar a paraísos fiscales, regímenes de menor imposición o regímenes fiscales preferentes, esa retención siempre estaba atada a esta tabla progresiva de impuesto a la renta, ¿sí? Y por tanto, esos pagos que están atados a ahora no van a pagar o no van a tributar sobre el 35, sino que voy a pagar sobre el 37, que es un punto importante a considerar si es que yo tengo pagos o yo he realizado pagos a sociedades que están domiciliadas en este tipo de jurisdicciones, ¿no? ¿Qué otro cambio importante hubo? ¿Sí? El tema de la eliminación de la base del tema de los gastos personales, ¿sí? Es un tema bastante discutido, ¿sí? Ahora ya no voy a tener que deducirme esos gastos personales de mi base imponible, sino que está sujeto a algunos límites que va a depender de mi nivel de ingresos y voy a poder aprovechar esos gastos personales como un crédito tributario que va a ser de $500 o hasta $1,000. Es decir, una persona natural se va a poder deducir únicamente hasta $1,000 como por concepto de gastos personales directamente del impuesto a la renta causado determinado respecto a sus ingresos. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Como les decía, esto aplica para el año 2022, que yo, persona natural, tenga que liquidar mi impuesto a la renta en marzo del 2023. ¿Sí? Entonces voy a tener una rebaja que va a estar sujeta a un límite. Aquí tenemos el límite de gastos personales, el menor entre, obviamente, los gastos personales que yo soporte, y 7 veces la canasta básica de diciembre, ¿sí? Que hemos tomado como referencia esta canasta básica de diciembre del 2021, que son
719,65, lo multiplico por 7 y mi límite es 5.037,55. Si el límite es el menor entre los dos, es decir, yo no me voy a poder deducir más de $5.000 en base de gastos personales. Es decir, yo voy a tener que soportar $5.000 de gastos personales para yo poder aprovechar, dependiendo del cálculo que vamos a ver a continuación, 500 o hasta $1.000. ¿Sí? No importa que yo soporte 6.000, 10.000, 20.000, 14.000 como antes, no. Yo tengo que soportar hasta $5.000 para tener derecho a la rebaja de 500 o hasta $1.000. Ahora, de ese límite, ¿sí?, que debo seleccionar el menor entre los gastos personales y esas 7 veces de la canasta básica de diciembre, yo le calculo, voy a tener derecho a la deducción del 20% respecto a esos 5.000. En el ejemplo, en la práctica, lo máximo que me puedo deducir son 5.000. 5.000 o el 10% de esos 5.000. ¿Cuándo me deduzco el 20%? Bueno, si la renta bruta anual es menor a 2.3 veces de la fracción básica es grava, es decir, los ingresos que yo percibo. ¿Sí? La fracción básica para el 2022 son 11.310 por 2.3 son 24.090,30. Si yo en el 2022 mi renta bruta anual es menor a estos $24.000, yo voy a poder aprovecharme $1.000. Si es que esta renta bruta anual es mayor a estos $24.000, yo únicamente me voy a poder aprovechar $500. Así de sencillo. ¿Ok? Ya sacó hace poco, hace los primeros 10 días, la administración tributaria ya emitió el comprobante, el formulario justamente para que los empleadores, o más bien los trabajadores, le presenten a su empleador los gastos personales, pero en la práctica sabemos que yo como trabajador podría únicamente soportar esos $5.000 y automáticamente, de acuerdo al cálculo, $1.000 o $500 podría deducir. ¿Ok? Ahora, ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo súper rápido para verlo. Con la aprobación de la ley orgánica, una persona en relación de dependencia con un ingreso mensual de $4.000 tendrá el siguiente efecto en su impuesto a la renta. ¿Ok? Entonces tenemos aquí el efecto. Tenemos ejercicio fiscal 2021, ejercicio fiscal 2022. ¿Sí? Tenemos aquí la base imponible, que se considera el ingreso anual, los ingresos exentos, 13º, 14º, fondo de reserva, menos el aporte patronal al IES. No tenemos aquí ya una deducción de gastos personales, únicamente para efectos de determinar cuánto es la rebaja de gastos personales, que yo tengo este cálculo a la derecha. Tengo el impuesto a la renta causado de acuerdo a la nueva tabla progresiva, que va hasta el 37%, y hago el cálculo de la rebaja de gastos personales, que es lo que vimos anteriormente. Para el 2022, veíamos que era el menor entre los ingresos brutos, ¿sí? O 1.3 veces la fracción básica desgravada, ¿ok? Que en este caso, el menor entre los dos son $14.000, ¿ok? Este valor que yo tengo aquí de $14.000 debo de compararlo con 7 veces la canasta básica, ¿sí? En el ejemplo, en este caso, cogimos la canasta básica en octubre, pero para efectos prácticos simplemente es de modificar la canasta básica al cierre del año y determinamos que el menor entre los dos son $4.000. ¿Sí? Y estos $4.000 son los que yo tengo que ver si es que efectivamente cuánto es mi renta bruta anual, incluye ingresos exentos que son $56.000, y compararlo 2.3 veces la fracción básica, que para el año 2022 es $11.300, ¿sí? Que son 24.090. Si mis ingresos es mayor a 24.090, bueno, yo tendré derecho en este caso más o menos $500. Si es que hubiera sido menor, en el caso hubiera tenido derecho a $1.000 más o menos. ¿Ok? Y este valor es el que yo me voy a poder rebajar de mi impuesto a la renta causada una vez determinado. Entonces, el impuesto a la renta a pagar que yo tendría que cancelar en marzo del 2022 o mi empleador me debería retener de manera mensual son $4.409. Si uno hace con los mismos números y hace el comparativo respecto al año anterior, bueno, vemos acá que antes pagaba $2.000, hoy pago $4.400, la diferencia es $2.300, lo que existe un incremento de 114%.
¿Ok? Eso es viéndolo ya en números. Por eso les decía al inicio de que la diferencia está en los rangos, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, el efecto para la mayoría, ¿sí? Va a ser justamente el que estamos viendo ahora. Bueno, básicamente aquí la lámina se muestra con el mismo caso de $4,000, pero aquí están los rangos, ¿no? Más o menos considerando este sueldo mensual, ¿sí? Cuánto se pagaba antes y cuánto se paga ahora, ¿sí? Que este es el ejemplo que digamos sobre los $4,000, que paga un 114% y de ahí se va disminuyendo de manera progresiva, ¿sí? Hasta llegar a un sueldo de $12,000. ¿Ok? Otros asuntos de interés, un poco también para ir ya concluyendo, que tenemos 15 minutos, ¿sí? Voy a ir un poquito rápido aquí. Otra de las consideraciones o de lo que incluyó la reforma es el régimen impositivo voluntario único y temporal para regularización de activos en el exterior, que básicamente es, mira, si tú no has venido declarando en años anteriores lo que corresponde, efectivamente no has tributado impuesto a la renta o no has pagado el ISD que corresponde en esos años, bueno, hoy es el momento para regularizar esa situación. Y debería haber al año 2020 justamente validar todo este tema y determinar si es que efectivamente puede regularizar o no. ¿Okay? ¿Cuáles son las consideraciones importantes? Primero, mantener activos de cualquier clase en el exterior a diciembre 31 del 2020. ¿Sí? Esto también va de la mano, ojo, con el tema de la declaración patrimonial. ¿Sí? Porque normalmente si yo estaba obligado a presentar declaración patrimonial, obviamente yo reporté activos y pasivos, ¿sí? Y ahí en la práctica lo que tuvo que haber ocurrido es reportar, obviamente, todos los activos, no solamente los que tengo en el Ecuador, sino los que tengo en el exterior. Entonces, obviamente acá es el origen de, primero que es voluntario, ¿sí? No es algo que me lo está imponiendo el SRI, es un régimen, es voluntario y más bien es para regularizar todo lo que está afuera y sobre lo cual a esta fecha o al cierre del 2020, pues no he pagado en el Ecuador el impuesto a la renta o no he pagado el ISD cuando tuve que haberlo pagado. ¿Ok? Básicamente presentar una declaración, el mecanismo ya es presentar una declaración juramentada ante el SRI, manifestando que no mantiene otros activos distintos a los declarados, efectuar la regularización hasta diciembre del 31 del 2022, va a tener todo este año 2022 para pensarlo, meditarlo y ver si es que efectivamente aplico el régimen o no aplico el régimen. Obviamente el efectuarlo con mayor anticipación al cierre del 2022 va a tener obviamente menos afectación porque la tarifa es menor. Ya al cierre del 2022 la tarifa pasa del 3.5% al 5%, 5.5%, ¿sí? Ese pago, así como las otras contribuciones, no me dan derecho a crédito tributario, no es un gasto deducible, ¿sí? Y aparte de eso, siendo que estoy regularizando, pues debo de cumplir con la presentación de la declaración patrimonial, ¿ok? Lo que hay que tener claro acá, ¿sí? Es que el que yo regularice, ¿sí? Más allá de estar obligado al pago de esta contribución sobre o respecto al total de activos en el exterior, respecto a estas tarifas, que me va a generar este impuesto considerando como máximo el 5.5%, ¿sí? También se me va a activar automáticamente la contribución temporal sobre el patrimonio al cierre del 2021, ¿sí? Porque recordemos de que esta regularización es con corte al cierre del 2020, ¿sí? La contribución temporal sobre el patrimonio que le veíamos al inicio también es con corte de información a 2020. Entonces esto hace que automáticamente se active esta contribución, que en el ejemplo, si estamos regularizando $1.000.000, bueno, sobre $1.000.000, ¿sí? Se activa esta contribución temporal sobre el patrimonio y tendría que pagar $15.000, ¿sí? Y adicional a eso, recordemos que hay otra contribución, que es la contribución solidaria por el terremoto de Manta del año 2016, que también se calculaba sobre el patrimonio. Entonces, el tema de regularizar, ¿sí? Lo que hay que tener claro es que va a activar el pago o el cálculo de otras contribuciones. Una es la que trae la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y la otra es una contribución del año 2016. ¿Ok?
Bueno, aquí en esta lámina indicamos cuáles son las condiciones. Lo importante acá, ¿sí?, es que si yo me equivoco, ¿sí?, es decir, yo determino un patrimonio que no es correcto y esa determinación origina que pague un mayor valor respecto a esta contribución, no hay devolución, ¿sí? No es que puedo ir a renta y decirle devuélveme, no. Esto te lo establece específicamente la norma, no tiene derecho a devolución de pagos indebidos o en exceso. Y adicional a esto, la administración tributaria tiene la facultad de revisarte. ¿En qué tiempo? En 2 plazos, en 2 años de la fecha de presentación de la declaración juramentada. Y puede pedirte todo tipo de información. Es decir, es un tema que hay que pensarlo bastante bien, si es que quieren ponerse al día, si es que quieren regularizar la situación frente al SRI, pero si es que efectivamente van a tomar esa decisión, primero observar lo que vimos en el lámina anterior y segundo, toda esa regularización debe estar debidamente documentada, debidamente soportada, porque el SRI me va a pedir justificación y en el evento que él, respecto a esa misma información, se determine de que efectivamente no es ese valor, ¿sí?, sino que es un valor superior, ahí hay una reliquidación. ¿Ok? Otro punto importante que establece la norma es el tema de las enajenaciones ocasionales de inmuebles. Recordemos que estaban exentos hasta el 2021 aquellas enajenaciones ocasionales de bienes inmuebles hasta 2 en el año, tanto para sociedades como personas naturales, ¿sí? Ahora en el 2022 cambia la regla, ¿sí? Y únicamente ese beneficio aplica para personas naturales. Yo como sociedad ya no lo puedo aplicar para el 2022 y aplica específicamente para viviendas y terrenos, ¿sí? Efectivamente que sean enajenaciones ocasionales, ¿no? Que no tengan nada que ver con el giro ordinario del negocio, etcétera. Y en la norma sí se estableció en la ley una transitoria en donde básicamente lo que se establecía es que estará exenta, que es lo que indicamos al final, la enajenación ocasional de inmuebles realizadas por personas naturales o sociedades en la primera transferencia de dominio que se realiza a partir de la vigencia de la ley y hasta 5 años después de su publicación en el registro oficial. O sea, te daba todavía el chance de ser la primera transferencia que tú realices respecto a un bien que tú la realices posterior a la emisión de esta norma, a la vigencia de esta ley y hasta dentro de los 5 años siguientes, ¿sí? Pero además de esa exoneración, está claro que para las sociedades definitivamente el año 2022 no aplica y únicamente personas naturales para el caso de vivienda y terrenos. Este de acá lo voy a pasar. Otro tema importante, el tema de la facultad determinadora, ¿sí? Este tema es importante porque con la reforma queda claro, ¿sí? Un poco, vámonos a las reglas anteriores. Anteriormente, la administración tributaria podría determinarme durante 3 ejercicios fiscales o hasta 6, si es que verificaba de que la declaración se presentó de manera incompleta o inexacta. ¿De acuerdo? Entonces, hoy, por ejemplo, si es que no estuviera vigente esta disposición, diría, hoy está vigente el año, o está abierto el año 2018. Recordemos que la declaración de impuesto a la renta del año 2018 la presentamos en abril del año 2019 y tendría 3 años rentas para revisarme si es que se trate solamente de tema de costos y gastos, es decir, 2021 es decir, hasta abril del año 2022 tendría para revisarme con las reglas anteriores. Y si se tratara de ingresos, bueno, tendría hasta 6 años. ¿Ok? Con esta nueva regla queda claro de que únicamente me va a poder determinar durante los 4 años siguientes contados de la fecha en que se presentó la declaración y únicamente cuando no haya presentado su declaración se extiende ese plazo de 4 a 6 años. ¿Sí? Ejemplo, hoy que les mencionaba, tengo 2018 abierto, ¿sí? Hoy con las nuevas reglas, ¿sí? Siendo 2018, en teoría, ¿sí? Debería extenderse un año más. Sin embargo, también lo que establece la norma es de que
respecto a las reglas anteriores y las que están vigentes ahora, se aplicarán pues las de que sean más beneficiosas para el contribuyente. Es decir, si ya el año 2018 se caduca ahora en abril del 2022, bueno, y si rentas no me fiscalizó, bueno, comparando la regla anterior con la regla actual, pues más beneficioso para el contribuyente es la regla anterior, ¿sí? Otro ejemplo, si yo estoy en el año 2016, ¿sí? Yo presento mi declaración en el año 2000, el año siguiente, en el año 2017, tendría 3 años, que sería hasta el 2020, y si son por 6 años, digamos de que yo en ese año tengo transacciones con compañías inexistentes o fantasmas. Entonces, en teoría, se amplía la facultad determinadora a 6 años, lo que origina que esa declaración que presenté en el año 2016 y que declaré en el año 2017, 2018, 19, 20, 21, 22, en teoría hasta el año 2023, ¿sí? Sin embargo, aplicando estas reglas y siendo el más beneficioso para el contribuyente la regla actual, que es de 4 años, entonces ya el año 2016 al año 2017, que era de claro, sería hasta el año 2021. Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? Entonces, ver las reglas anteriores versus las reglas actuales, ver cuál es más beneficiosa para el contribuyente y esa es la que aplicaría. Lo que sí está claro es que esta regla aplica para todas las declaraciones de impuestos de renta que presentemos en abril del año 2022. Sí, definitivamente. ¿Ok? Y finalmente, ya para concluir que estamos con el tiempo, otro punto importante, ha sido un tema de controversia, tema bastante discutido, es lo mismo que sucedió cuando salió el régimen de impositivo de las microempresas, es el famoso RIMPE. ¿Sí? Lo que hemos hecho acá es un cuadro comparativo, ¿sí? Los regímenes que estaban vigentes hasta antes de la publicación de la reforma, que es el RICE y el RIM, pero ahora está vigente el régimen simplificado RIMPE. Se eliminan estos regímenes, ¿sí? Ya nos los vamos a ver aquí en adelante, y se crea el famoso RIMPE, ¿sí? En donde entran personas naturales y sociedades con un ingreso bruto anual de hasta $30,000, que incluye a persona natural con un ingreso bruto anual de hasta $20,000, que son los negocios populares. Entonces vamos a tener aquí personas naturales y sociedades bajo un régimen RIMPE que incluye negocios populares que que corresponden a aquellas personas naturales cuyo nivel de ingresos brutos anuales sea hasta $20,000. ¿Ok? ¿Qué es importante aquí? Si hay actividades que son excluyentes, ¿sí? Pero lo importante aquí es que Rentas asimismo publica un catastro. Este catastro es referencial, ¿sí? Es un catastro que lo hemos visto en la práctica en el mes de enero, que se ha actualizado, ha sufrido varias actualizaciones. Pero lo importante aquí es validar, digamos, que si yo soy una persona natural que cumple, ¿sí? O una sociedad que cumple con las condiciones para hacer RIMPE, pero no estoy incluido en el catastro, bueno, yo tengo que observar primero si mi actividad es excluyente o no. Porque si es una actividad que no es excluyente y debería estar sujeto a RIMPE, bueno, debo cumplir las condiciones de RIMPE. ¿Sí? Si soy excluyente de RIMPE y no estoy en el catastro, bueno, está bien que no esté o no cumpla esas condiciones de RIMPE, o no cumpla las condiciones bajo el régimen RIMPE, y debería cogerme el régimen general. Pero eso es importante, ¿sí? Porque el catastro es referencial. O sea, existen muchas preguntas de algunos clientes nos dicen, bueno, no están en el catastro, ¿qué pasa si no estoy en el catastro? ¿Cuáles son las condiciones? Bueno, un sinnúmero de inquietudes, pero de manera general, el catastro es referencial. El hecho que esté o no esté ahí no significa que no esté obligado, más bien, el hecho que no está ahí no significa que no califica o no cumpla con las condiciones para aplicar este régimen de requisitos. ¿Ok? ¿Cuáles son las actividades que se excluyen? Servicios profesionales, mandatos, representaciones, transporte, actividades agropecuarias, comercializador de combustibles, relación de dependencia, rentas de capital e impuesto de renta único pro banal. ¿Ok? Lo importante acá es saber de que Rentas, de acuerdo a su actividad, de acuerdo a su nivel de ingresos, arroja el catastro, ¿sí? Por eso es que es referencial, ¿sí? Entonces, lo que hay que revisar aquí, y normalmente las consultas son respecto a las facturas que yo recibo, si efectivamente quienes me están emitiendo la factura cumplen o no las condiciones para ser calificado como RIMP, ¿sí?
De ahí la tarifa de impuesto, bueno, la tarifa es una tabla progresiva que va del 1 al 2%, con un impuesto mínimo de $60 para negocios populares, y como ya había mencionado, se eliminan los regímenes RICE y RIN, ¿sí? Este régimen, al igual como sucedía en el régimen de las micro, ¿sí? Es un régimen obligatorio por 3 años, ¿sí? De operación, salvo que dejen de ser microempresas, ¿sí? Y en deberes formales, al igual que en el caso de las micro, aquí no varía mucho, es una declaración anual, una declaración semestral, en el caso de IVA, emitir comprobantes de venta y llevar contabilidad si estoy obligado a hacerlo. Aquí hay algunas disposiciones, hay una resolución que publicó el SRI, donde hay algunas disposiciones transitorias por el tema de la emisión de los comprobantes de venta, y bueno, en el caso de los negocios populares están obligados a emitir notas de venta, bueno, un sinnúmero de situaciones. No me quiero adelantar y meter mucho en el tema de RIMPE, ¿sí? Porque es uno de los puntos, y aquí le voy a robar la cuña publicitaria a Mariana, es otro punto que vamos a tocar en el próximo webinar de liquidez EC, ¿sí? Vamos a, justamente por todas estas inquietudes que han surgido respecto a este nuevo régimen impositivo, definitivamente las reglas no están claras, ¿sí? Hay muchas dudas, muchas inquietudes de todos los contribuyentes, desde el lado de que si es que cumplo o no como RIMPE, y del otro lado cuando yo recibo facturas de algún proveedor que sea RIMPE. Entonces hay muchas dudas e inquietudes, y en ese sentido, pues el próximo webinar justamente es cuáles estas consideraciones en RIMPE, donde se va a ver en detalle cuáles son las consideraciones, los requisitos, condiciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y con eso estamos. Listo, Vicente, muchísimas gracias. Bueno, hemos tenido un montón de consultas que ya, bueno, ya Noemí nos ha ayudado en contestar algunas. Vamos a hacer dos últimas consultas porque literalmente estamos con el tiempo. Les agradecemos por el interés, pero definitivamente no vamos a poder contestar todas, se los comentamos anteriormente. Nos dicen, nos comentan, Vicente, el anexo de RDP para de persona natural no obligada a llevar a contabilidad tiene que presentar una persona natural. Puede ser el del 2021. Sobre los años anteriores que no presentó, ¿se cancela alguna multa? A ver, sí. A ver, si yo estoy obligado a presentar el anexo RDF, ¿sí? Debo de presentarlo en enero de cada año, de acuerdo a mi noveno dígito de RUC, ¿sí? Si tengo que cumplir con esa obligación, la debo de cumplir en enero. Punto 1. Ese anexo RD del 2021 obviamente va a tener las reglas o deberá cumplir las reglas del año 2021. Y si es que no he hecho mis anexos RD de años anteriores, tendría que hacerlos. O si los presenté tardíamente, ¿sí? Que sería el mismo caso, en el momento que presente ese nuevo anexo, o si es que lo presenté tardíamente, pues estoy obligado a cancelar una multa. Esa multa va a depender primero del tipo de contribuyente, y segundo, si es que el SRI ya me notificó indicándome, oye, has cumplido con esta obligación de presentar el anexo RD, sabes que verifica, revisa y cárgalo, porque también dependiendo en qué instancia esté, es decir, si es que no me he notificado rentas y dependiendo del tipo de contribuyente que soy, pago una multa que es, no recuerdo en este momento, pero va de 30 a $1.500, que no va a ser el mismo valor que cancele en el evento de que rentas ya me haya notificado y tenga que cumplir con la obligación, que en ese caso va a ser mayor el valor. ¿Sí? Y la última consulta nos dice, si los bienes solo los tiene en el Ecuador y pasa de los $200.000 y no ha presentado declaración patrimonial, ¿también hay multa? A ver, ahí son dos cosas. Primero, en el caso de si soy una persona natural, para estar obligada a presentar declaración patrimonial, que es una obligación distinta a la obligación del pago, liquidación y pago de la contribución, es que yo primero tenga que cumplir la condición de residente fiscal en el Ecuador. Aquellas personas que son residentes fiscales en el Ecuador tienen la obligación de presentar la declaración patrimonial. Ahí se activa la obligación, ¿sí? Si es que es ese caso, ¿sí? Obviamente, si supera el monto en el año, porque recordemos de que este tema de los montos, y dependiendo si es que si tengo un patrimonio individual o en sociedad conyugal, los montos van a variar. Si es que estaba obligado en ese año, tenía que hacerlo. ¿Ok? También va a ser sujeta a una multa en el caso de que no lo haya hecho por presentación tardía de esa declaración.
Y en el evento de que no sea residente fiscal en el Ecuador, no estoy obligado a la presentación de esa declaración patrimonial, pero ahí voy a tener que observar si es que estoy obligado, ¿sí? Si estoy obligado al pago de la contribución, dependiendo si es que el valor del patrimonio, de los bienes que tengo en Ecuador, supera la base para determinar ese pago de la contribución, ¿sí? Tenemos una última consulta. Nos dicen, la devolución de pago en exceso por impuesto a la renta, ¿cuántos años atrás se debe hacer? Actualmente, ¿desde qué año puedo solicitar el reintegro? A ver, hay dos cosas ahí, ¿sí? Primero, hay que ver si es que el pago en exceso se origina por retenciones de impuesto a la renta únicamente, o ese pago en exceso se origina por retenciones de impuesto a la renta y adicional crédito tributario de ISD, ¿sí? Si solamente es impuesto a la renta, ¿sí? Yo puedo solicitar 3 años atrás, ¿sí? Es decir, yo tendría que ver ahorita, yo voy a presentar ya la declaración del 2021, yo podría recuperar 3 años atrás del 2021, ¿sí? Si es que se trata de ISD, lo que me establece la norma es que yo puedo recuperar o usar ese crédito tributario por 5 años. Entonces, desde que presento la declaración 5 años atrás, y desde ese momento podría recuperar el ISD, ¿sí? Listo, Vicente. Creo que con eso damos por terminadas las consultas. Agradecerle también a Noemí que nos estaba ayudando con la mayoría de las consultas que nos han realizado a través de la parte de preguntas y respuestas. Para quienes me están consultando sobre nuestro próximo webinar, que ya Vicente se me robó el espacio publicitario, va a ser en el mes de febrero, así que por favor stay tuned en los canales de tanto de Liquidez GC como de Andersen en Ecuador, en los cuales vamos a anunciar próximamente la fecha. También comentarles que este webinar se va a subir tanto en el canal de YouTube de Andersen en Ecuador, nos pueden buscar y suscribirse como Andersen en Ecuador, y también en el canal de YouTube de liquidez.es para que ustedes puedan revisar nuevamente cualquier detalle que se hayan perdido de la conferencia de Vicente del día de hoy. Así que con eso, muchísimas gracias a todos ustedes, los esperamos en nuestras próximas actividades y bueno, pues muchísimas gracias también a los expositores del día de hoy. Los esperamos pronto. Que tengan una feliz noche. Gracias a todos. Chao.